Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Ya lo dice el título y prepárense porque la razón detrás de esta acción es sorprendente. Sí, así como lo escuchan. Vamos a desglosar la noticia que está dando vueltas en el mundo del entretenimiento y que tiene como protagonistas a dos nombres que todos conocemos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si eres fan de las series turcas, de las historias de amor que parecen sacadas de una película, o simplemente te gusta estar al día con los famosos, este vídeo es para ti. Y antes de sumergirnos en el meollo del asunto, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Es totalmente gratis y así te aseguras de no perderte ninguna de nuestras exclusivas y noticias del mundo del espectáculo. Dale al botoncito rojo de abajo y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. No te arrepentirás. Ahora sí, vamos al grano. La noticia bomba es que Kerem Bürsin ha reservado un hotel, pero no cualquier hotel, sino uno muy especial, el hotel de Hande Erçel. Y la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué? ¿Cuál es el motivo detrás de esta acción que, como mencionamos, nos ha sorprendido a muchos? Para entender esto, debemos retroceder un poco en el tiempo y recordar la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para quienes no lo sepan, ambos son actores turcos increíblemente talentosos y populares, conocidos a nivel internacional por su participación en la serie Sen Kalkam, que en español se tradujo como ¿Será que nos amamos? Esta serie no solo los catapultó a la fama global, sino que también los unió de una manera muy especial. Su química en pantalla era tan palpable que los rumores de una relación entre ellos no tardaron en surgir, y para sorpresa y alegría de muchos, eran ciertos. Tuvieron una relación que fue seguida de cerca por millones de fans en todo el mundo. Compartieron momentos, viajes y sus seguidores se deleitaban con cada foto o vídeo que publicaban juntos. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las relaciones a veces llegan a su fin. Y sí, lamentablemente la relación de Kerem y Hande también terminó. Fue un tema que causó revuelo y mucha tristeza entre sus seguidores. Se especuló mucho sobre las razones de su separación, y aunque nunca se dieron detalles definitivos, se habló de las presiones de la fama, de agendas apretadas y de diferencias personales. Lo importante aquí es que a pesar de la ruptura, parece que ambos han mantenido una relación cordial, al menos públicamente. Y esto es precisamente lo que hace que la noticia de Kerem reservando un hotel de Hande sea tan intrigante. ¿Acaso están intentando una reconciliación? ¿Es un gesto amistoso? ¿O hay algo más detrás de todo esto que se nos escapa? Aquí es donde entra la sorpresa, mis amigos. La razón por la que Kerem Bürsin reservó el hotel de Hande Erçel no tiene nada que ver con una reconciliación romántica, ni con un intento de volver a estar juntos. Y créanme, cuando les cuente esto, se van a dar cuenta de lo inesperado que es. La verdad es que Kerem Bürsin reservó el hotel de Hande Erçel porque la está apoyando en un nuevo proyecto profesional. Así es. Hande Erçel, además de ser una actriz reconocida, ha incursionado en el mundo de los negocios y, efectivamente, es copropietaria de un hotel. Y Kerem, demostrando que es un gran amigo y colega, decidió hospedarse allí. Esto no es solo un gesto de amistad, sino también un acto de apoyo a su emprendimiento. Imaginen la situación: Kerem tiene que viajar por algún motivo, quizás para un evento, una reunión de trabajo o incluso unas vacaciones cortas. Y en lugar de elegir un hotel cualquiera, opta por el de Hande. Esto demuestra que, más allá de su pasada relación, conservan un vínculo fuerte y de respeto mutuo. Es un mensaje muy positivo sobre cómo las personas pueden evolucionar en sus relaciones, incluso después de que una etapa romántica haya terminado. En lugar de que la separación genere tensión o distancia, ambos han logrado construir una amistad sólida y un espacio de apoyo profesional. Esto nos lleva a reflexionar sobre varios aspectos. Primero, sobre la madurez y la profesionalidad de ambos artistas. Han demostrado que pueden separar su vida personal de sus carreras y mantenerse unidos como amigos y colegas. Segundo, sobre el poder del apoyo mutuo en el mundo del entretenimiento. A menudo vemos rivalidades y envidias, pero este gesto de Kerem es un soplo de aire fresco que nos muestra que la colaboración y el respaldo son posibles. Y tercero, sobre cómo una noticia que a primera vista parece ser un simple rumor sobre reconciliación, puede tener una explicación mucho más profunda y, en este caso, más admirable. Cuando esta noticia salió a la luz, las redes sociales explotaron.
Los fans de ambos actores, así como los seguidores de Senkalkam, se llenaron de especulaciones. Algunos soñaban con una posible reconciliación, mientras que otros se sorprendían por la audacia de Kerem al elegir ese hotel. Y es que para muchos era imposible desvincularlo de su historia con Hande. Sin embargo, al conocerse la verdadera razón, la percepción ha cambiado drásticamente. Ahora, en lugar de pensar en romance, pensamos en una amistad valiosa y un apoyo empresarial. Es un giro de guión que ni siquiera los fanáticos más acérrimos de las telenovelas turcas podrían haber predicho. Piensen en la imagen que esto proyecta: Kerem Bürsin, un actor de renombre, demostrando públicamente su apoyo a un proyecto de Hande Erçel. Esto no solo beneficia a Hande y a su hotel, sino que también proyecta una imagen muy positiva para Kerem. Demuestra que es una persona que valora las relaciones y que está dispuesta a respaldar a sus amigos, incluso después de que las cosas hayan cambiado. Es un ejemplo para muchos y, sinceramente, algo que nos alegra ver. Además, este evento nos invita a pensar en el futuro de sus carreras y de sus relaciones personales. ¿Seguirán apoyándose mutuamente en sus proyectos futuros? ¿Mantendrán esta amistad a largo plazo? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que este capítulo en la historia de Kerem y Hande ha añadido una nueva dimensión a su relación, una que va más allá del amor romántico y se centra en el respeto, la amistad y el apoyo profesional. Y aquí quiero hacer una pausa para reflexionar sobre el poder de las redes sociales y los medios de comunicación. Una pequeña acción como reservar un hotel puede convertirse en una noticia de alcance mundial, alimentando todo tipo de rumores y especulaciones. Es importante recordar que a menudo, la verdad es mucho más simple y a veces incluso más interesante de lo que imaginamos. En este caso, la verdad es que Kerem Bürsin, con un gesto que podríamos calificar de cool y mature, decidió apoyar el negocio de su amiga Hande Erçel. Para concluir, mis amigos, la reserva del hotel por parte de Kerem Bürsin a Hande Erçel es un claro ejemplo de cómo las relaciones personales pueden evolucionar de maneras inesperadas y, en este caso, muy positivas. Lejos de ser un indicio de reconciliación romántica, este acto demuestra una amistad sólida y un apoyo mutuo en sus respectivas carreras. Kerem ha mostrado ser un verdadero amigo y colega, respaldando activamente el emprendimiento de Hande. Esta noticia nos deja una enseñanza valiosa sobre la madurez, el respeto y la importancia de apoyarnos en los proyectos de aquellos que valoramos, sin importar las etapas pasadas de nuestras vidas. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado desentrañando este misterio conmigo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Les sorprendió la verdadera razón? ¿Creen que es un buen ejemplo de amistad? Déjenme sus comentarios abajo, que los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido interesante como este. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.